Encontró a una chica extraterrestre sin nombre, sin pelo y sin zapatos. Cuando ella se bañó, se derrumbó. El viento transportaba polvo por las calles abandonadas de NYX9. Un puesto avanzado olvidado en las afueras de lo que alguna vez fue una próspera metrópolis alienígena. Ahora era un testimonio de una expansión fallida. Sus edificios se desmoronan bajo el peso del abandono y el duro clima. Aquí era donde el exagente de las Fuerzas Especiales de la Tierra, Rain, había decidido desaparecer. La lluvia le secó el sudor de la frente mientras terminaba de reforzar el muro oriental de su modesta vivienda. Hace 6 meses, cambió la vida militar regimentada por la soledad entre las ruinas. Su poderosa figura, perfeccionada durante años de combate, ahora le servía para propósitos más prácticos: construir, cazar y ocasionalmente, defenderse de los carroñeros que se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Otro día en el paraíso, murmuró mientras contemplaba el desolado paisaje. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre las ruinas, pintándolo todo de tonos ámbar y óxido. Se echó al hombro su cinturón de herramientas improvisado y comenzó el viaje de regreso a casa. Su vivienda estaba situada en un terreno elevado, ofreciendo una vista estratégica de los alrededores. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. No era mucho, pero había convertido un puesto de comunicaciones abandonado en algo parecido a un hogar. Los paneles solares proporcionaban energía y él había instalado un sistema de recolección de agua que hacía posible la vida en ese lugar abandonado. Mientras la lluvia se acercaba a su casa, algo llamó su atención. Movimiento entre el campo de escombros hacia el oeste. Se quedó paralizado y su mano instintivamente buscó la pistola de pulso que llevaba en la cadera. A través de la bruma, vio una figura que tropezaba entre las retorcidas estructuras metálicas. No es el carroñero habitual, demasiado pequeño, demasiado desesperado. Rain cambió de rumbo y se movió con la precisión silenciosa que alguna vez lo hizo legendario entre su unidad. A medida que se acercaba, la figura se hacía más clara. Una alienígena humanoide, mujer, a juzgar por su forma, completamente sin pelo y con una piel azul suave que parecía absorber la luz del sol moribunda. No llevaba nada más que harapos que apenas cubrían su delgada figura, y sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas en el polvo. Sus grandes ojos índigo miraban a su alrededor con miedo mientras ella cojeaba hacia adelante, con un brazo agarrando al otro. Incluso desde la distancia, Rain podía ver que estaba temblando. Deliberó por un momento. La implicación supuso complicaciones. La complicación significaba riesgo. Pero algo en su movimiento desesperado despertó algo que él creía haber enterrado junto con su carrera militar. Compasión. Sea, susurró para sí mismo y luego emergió de su escondite. La chica alienígena lo vio inmediatamente y se quedó congelada como un animal asustado. Sus ojos se abrieron, reflejando una profundidad de miedo que hizo que Rain ralentizara su aproximación. Levantó las manos con las palmas hacia adelante. Tranquilo, dijo con la voz ronca por la falta de uso. No te haré daño. Ella dio un paso atrás y su pie descalzo se enganchó en unos escombros. Ella tropezó, pero mantuvo el equilibrio, sin apartar los ojos de él. La lluvia paró, manteniéndose varios metros entre ellos. Estás herida, observó, señalando su brazo con la cabeza. Y parece que no has comido en días. La chica alienígena permaneció en silencio, pero sus ojos lo decían todo. Sospecha, miedo y, en el fondo, una esperanza desesperada. Tengo comida. Agua limpia, continuó Rain, y luego señaló su morada. Refugio. Una ráfaga de viento azotó las ruinas, haciendo que la chica temblara violentamente. Rain se quitó lentamente la chaqueta exterior y se la ofreció. Cógela, por favor. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Luego, vacilante, dio un paso adelante, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano con dedos temblorosos y tomó la chaqueta. Se la envolvió,
La tela envolvió su pequeño cuerpo. No te haré daño, repitió Rain más suavemente esta vez. Ahora estás a salvo. Al oír esas palabras, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas azules. No habló, no se acercó, pero algo en su postura cambió, bajó un poco la guardia. Mi casa está justo. Ahí arriba, dijo, señalando. Puedes caminar. Ella asintió levemente. Bien. Sígueme si quieres. Tú decides. Rain se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente hacia su casa, sin mirar atrás. Contó los pasos, esperando oír su sonido siguiéndolo. A los 15, lo oyó. El suave pisar descalzo sobre el suelo polvoriento. Una pequeña victoria. Pero en este lugar desolado, incluso las pequeñas victorias merecían ser celebradas. La vivienda de Rain era sencilla pero funcional. Un testimonio de la eficiencia militar. La habitación principal servía de cocina y sala de estar, con un pequeño rincón para dormir y un baño improvisado construido con tuberías reutilizadas del puesto original. Hogar, dulce hogar, dijo, haciéndose a un lado para dejar entrar a la chica de piel azul. Sus ojos índigo recorrieron todo el lugar, observando cada detalle, cada salida potencial. Rain reconoció el comportamiento. Había hecho lo mismo innumerables veces en territorio desconocido. ¿Hambriento?, preguntó, moviéndose hacia un contenedor de almacenamiento. Sacó algunas raciones conservadas en una cantimplora con agua y las colocó sobre una pequeña mesa. No es gourmet, pero es comida. La muchacha se acercó con cautela, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de metal. Ella examinó las ofrendas y luego miró a Rain con incertidumbre. Adelante, le animó. Es tuyo. Tomó un pequeño bocado y luego comenzó a comer con creciente urgencia. Rain observaba, dándole espacio. Cuando terminó, hizo un gesto hacia el baño. Puedes limpiarte si quieres. Hay agua tibia. Ante esto, sus ojos se abrieron de par en par y lo siguió hasta el pequeño espacio donde había instalado un sistema de ducha. Rain demostró cómo operar los controles de agua y luego dio un paso atrás. Te encontraré algo de ropa. Tome su tiempo. Rain rebuscó en su limitado guardarropa, seleccionando las prendas más pequeñas que tenía. Una camiseta térmica gris y pantalones con cordón. Cuando regresó a la puerta del baño, escuchó un suave sollozo detrás de la mampara. Él dudó y luego preguntó suavemente, ¿estás bien? Los sollozos se detuvieron. Después de un momento, oyó que se cortaba el agua. Colocó la ropa justo dentro de la puerta y se retiró, dándole privacidad. Minutos después, ella emergió vistiendo su ropa, que envolvía su esbelta figura. Su piel azul parecía más brillante ahora, limpia del polvo y la suciedad. Sus ojos, aunque todavía cansados, contenían menos miedo. Mejor. Lluvia preguntó. Ella asintió y luego lo sorprendió hablando por primera vez. Su voz era suave, melódica, con un acento que no podía identificar. Gracias, dijo, por su amabilidad. Rain asintió, extrañamente conmovido por esas simples palabras. De nada. Soy Rain. Lluvia. Repitió como si estuviera probando la palabra. Como agua del cielo. Él sonrió levemente. Algo así. ¿Tienes algún nombre? Ella dudó y luego negó con la cabeza. Ya no. Las implicaciones de esta declaración quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La lluvia no presionaba. En lugar de eso, señaló hacia la cala de los dormitorios. Puedes descansar ahí. Yo tomaré la palabra. No, dijo rápidamente. No puedo tomar tu cama. Está bien. He dormido en peores lugares. Al caer la noche, Rain hizo una cama improvisada en el suelo mientras la niña se acomodaba en su cuna. El silencio entre ellos ahora era cómodo, menos tenso. Justo cuando Rain se estaba quedando dormido, su voz llegó a través de la oscuridad. Operación Sol de Medianoche, dijo en voz baja. Estuviste allí.
El cuerpo de Rain se tensó instantáneamente. El sueño olvidado. Se sentó y miró hacia la cuna, donde apenas podía distinguir su silueta. ¿Cómo lo sabes? Su voz era tensa y controlada. Tus brazos, respondió ella. El tatuaje. Solo la séptima unidad de respuesta táctica de la Tierra tiene esa marca. Estaban en casa de Nick, número 9. Cuando todo terminó, Rain tocó inconscientemente el estilizado fénix en su bíceps, el emblema de su antigua unidad. ¿Estuviste aquí durante la operación? Sí. Su voz ahora apenas era audible. Fui traductor para el Consejo de Visari. Cuando llegaron tus fuerzas, yo estaba en el centro de comunicaciones. La mente de Rain regresó a ese día hace 3 años. Operación Sol de Medianoche, la misión para neutralizar una instalación de armas biológicas Vexari supuestamente oculta debajo de NYX-9. La información había sido sólida, o eso les dijeron. La operación fue rápida, decisiva y devastadora. Nos dijeron que era una instalación de armas, dijo Rain con la garganta seca. Por eso atacamos primero el centro de comunicaciones para evitar que activaran las armas. No había armas, respondió con voz firme pero triste. La instalación estaba investigando una cura para la plaga carmesí. El centro de comunicaciones estaba coordinando con los barcos médicos. Rain sintió el peso de sus palabras como un golpe físico. Su unidad había sido elogiada por su eficiencia y condecorada por prevenir un posible ataque a colonias humanas. Pero si lo que ella dijo es verdad, ¿por qué estás aquí? Preguntó finalmente. ¿Por qué volver a este lugar? ¿A dónde más podría ir? Ella respondió simplemente. Los Vexari culparon a los sobrevivientes por no prevenir el ataque. Nos convertimos en parias. Me he estado escondiendo entre las ruinas, hurgando en ellas y sobreviviendo. Rain se recostó, mirando fijamente al techo. El silencio se extendió entre ellos, lleno de los fantasmas del pasado. No lo sabía, dijo finalmente. Ninguno de nosotros lo sabía. Te creo, respondió ella suavemente. La guerra nos convierte a todos en víctimas. En la oscuridad, Rain sintió que algo cambiaba dentro de él. Una grieta en el muro que había construido alrededor de su culpa y arrepentimiento. Allí estaban, 2 sobrevivientes de la misma tragedia, reunidos por casualidad o el destino en el mismo lugar que había moldeado sus destinos. Descansa un poco, dijo suavemente. Estás a salvo aquí. Cuando el sueño finalmente lo venció, Rain se dio cuenta de que no se había sentido tan conectado con otro ser desde antes de la Operación Sol de Medianoche. La ironía no pasó inadvertida para él. Y encontrar un momento de paz con alguien que tenía todas las razones para odiarlo. Los días pasaron a un ritmo que sorprendió a Rain con su facilidad. La niña de piel azul, que finalmente le pidió que la llamara Gira, en honor a una constelación que él había señalado una noche, se adaptó rápidamente a la vida en su refugio. Demostró ser notablemente ingeniosa, mostrándole cómo extraer agua de ciertas plantas nativas e identificando hongos comestibles que crecían en las grietas sombreadas de las ruinas. Tu gente realmente no sabía que era este lugar, ¿verdad? Jara preguntó una tarde mientras estaban sentados afuera mirando las lunas gemelas elevarse sobre el paisaje desolado. Su voz había perdido su timidez inicial, aunque todavía hablaba en voz baja. No, admitió Rain, mientras atizaba el pequeño fuego que había entre ellos. Nos dijeron que era una instalación de armas. Eso era todo lo que sabíamos. Y nunca lo cuestionaste. Rain la miró, notando cómo la luz del fuego bailaba sobre sus rasgos azules. Los soldados siguen órdenes. Las preguntas hacen que la gente muera. Y sin embargo, aquí estás cuestionándolo todo. Él sonrió pícaramente. Ya es demasiado tarde para que importe. Me importa, dijo Gira, sus ojos índigo reflejando las llamas. Tu pregunta me salvó la vida. Algo en su mirada hizo que el pulso de Rain se acelerara. Durante la última semana, se había vuelto cada vez más consciente de su presencia, de su elegante forma de moverse,
de la cadencia musical de su voz, del sutil aroma que le recordaba a la tierra empapada por la lluvia. Háblame de tu gente, dijo, cambiando de tema. Los Bexari. Solo sé lo que constaba en nuestras reuniones informativas. La expresión de Ger se suavizó. Somos una especie antigua, milenios más vieja que los humanos. Estábamos en el espacio cuando tus antepasados aún estaban descubriendo el fuego. Sin embargo, los humanos se han expandido más rápido y lejos, observó Rain. Sí, reconoció con una leve sonrisa. Eso es lo que nos fascina de los de tu especie, tu intensidad. Los Bexari planearon durante siglos. Los humanos actúan en instantes y de alguna manera lo logran. No siempre, dijo Rain, pensando en la operación Sol de Medianoche. Con más frecuencia de la que crees, Hur se acercó a él. Mi gente tiene un dicho, el universo favorece a los audaces. Lo decimos, pero los humanos lo viven. Sus miradas se cruzaron a través del fuego, y algo eléctrico los atravesó. Rain se preguntó cómo se sentiría su piel bajo sus dedos, si sus labios serían cálidos o fríos contra los suyos. Como si leyera sus pensamientos, Gira se levantó y rodeó el fuego para sentarse a su lado. Su cercanía agudizó sus sentidos. En la cultura Bexari, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Los enemigos que se convierten en aliados comparten un vínculo especial. Se llama Tven, una conexión forjada en el fuego del conflicto. ¿Y qué implica este Tven? Preguntó Rain, con una voz más áspera de lo que pretendía. Comprensión, perdón, su mano encontró la suya en la oscuridad. Y a veces algo más. Rain contuvo la respiración cuando sus dedos se entrelazaron con los de él. Su tacto fue frío al principio, luego cálido contra su piel. Gira, comenzó, inseguro. He estado sola tanto tiempo, dijo ella, buscándolo con la mirada. Ambos lo hemos estado. La confesión flotaba en el aire entre ellos, honesta y vulnerable. Rain se dio cuenta con repentina claridad de que había estado solo mucho antes de llegar a la casa de Nick. Solo en barracones abarrotados, solo en naves de transporte bulliciosas, solo incluso entre su unidad. La soledad había sido una elección, un muro construido para protegerse del dolor de la pérdida. Pero ahora, con la mano de Gira en la suya, ese muro parecía inútil. Se inclinó hacia adelante, vacilante, dándole todas las oportunidades para que se apartara. No lo hizo. Sus labios se encontraron, tentativos al principio, luego con creciente certeza. Su boca sabía ligeramente dulce, como las frutas nativas que habían recogido esa mañana. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Gira brillaron de emoción. Tus besos son diferentes a los míos, murmuró, con una sonrisa en los labios. ¿Mejor o peor?, preguntó Rain, con el pulgar trazando la curva de su mejilla. Diferente, repitió. Pero podría acostumbrarme. Entraron al tiempo que el aire de la noche refrescaba. Su recién descubierta intimidad transformó la pequeña vivienda en algo que finalmente se sintió como un hogar. En la oscuridad de su dormitorio, exploraron las diferencias y sorprendentes similitudes entre sus especies. Encontraron un lenguaje más allá de las palabras para expresar lo que crecía entre ellos. Después, mientras Gira yacía acurrucada contra su pecho, respirando suave y regular, Rain miró al techo y se preguntó por el extraño pasado que los había unido. Un extraterrestre y un humano, enemigos por las circunstancias, ahora unidos de la manera más primitiva e íntima. ¿Qué piensas?, preguntó Gira soñolienta, mientras sus dedos trazaban patrones en su piel. Que el universo tiene un extraño sentido del humor, respondió él, presionando sus labios contra su suave cabeza. Ella rió suavemente. Los Bexari creían que nada sucede sin un propósito. Ajá. Quizás esto siempre estuvo destinado a ser. Rain no estaba seguro de creer en el destino, pero allí tumbado con Gira, casi podía convencerse. Por primera vez desde la operación Sol de Medianoche, sintió algo parecido a la paz.
No duraría. A la mañana siguiente, al amanecer sobre las ruinas, la alarma perimetral que Rain había instalado meses atrás cobró vida. Se incorporó de golpe, alerta al instante, y buscó la pistola de pulsos que guardaba junto a la cama. ¿Qué pasa?, preguntó Gira, con la voz teñida de miedo. Alguien se acerca, dijo Rain, moviéndose hacia el pequeño sistema de vigilancia que había armado con piezas de desguace. La pantalla granulada mostraba 6 figuras moviéndose metódicamente por las ruinas. Sus uniformes eran inconfundibles incluso en la pantalla de mala calidad. Equipo de reconocimiento de la Alianza Terrestre, murmuró, sintiendo un peso frío en el estómago. Jura apareció a su lado, aferrándose a una manta sobre sus hombros desnudos. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer los uniformes. ¿Por qué están aquí? Rain meneó la cabeza mientras observaba los movimientos disciplinados de los soldados. No lo sé, pero nos llegarán en una hora. Se giró hacia ella y vio que el miedo regresaba a sus ojos. El mismo miedo que tanto había trabajado para desterrar. En ese momento, Rain supo que se enfrentaba a una elección que definiría el futuro que le esperaba. «Quédate aquí», ordenó Rain, presionando su pistola de pulso de respaldo en las manos de Gira. «Si alguien más que yo intenta entrar, usa esto». Sus dedos se cerraron alrededor del arma, pero sus ojos permanecieron fijos en su rostro. «¿Qué vas a hacer? Habla con ellos. Descubra por qué están aquí». Rain se puso su gastada chaqueta de combate, la que no tenía insignias militares. «Diré que soy un desertor que ha estado viviendo solo». «No te creerán», dijo Gira con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. «Tu vivienda tiene 2 vasos de agua y 2 esteras para dormir». La lluvia maldijo en voz baja. Ella tenía razón. Las señales de su presencia eran sutiles pero inconfundibles para los ojos entrenados. «Luego me encontraré con ellos antes de que lleguen al refugio. Gana tiempo para ocultar cualquier cosa que sugiera que estás aquí». Gira le agarró el brazo cuando se dio la vuelta para irse. «Lluvia, ten cuidado. Si descubren lo que somos el uno para el otro», la atrajo hacia sí, cortando sus palabras con un beso feroz. «Volveré», prometió contra sus labios. «Pase lo que pase, volveré». Con un último apretón de su mano, la lluvia se deslizó afuera, asegurando la puerta detrás de él. El aire de la mañana era fresco contra su rostro mientras se movía a través de las ruinas con sigilo practicado, dando vueltas para acercarse al equipo de reconocimiento desde un ángulo que no revelara la ubicación de su vivienda. Los divisó fácilmente, 6 figuras con uniformes de la Alianza Terrestre, moviéndose con precisión militar a través del campo de escombros. Rain estudió su formación y notó el paso seguro del hombre punta. Había algo en ese paseo que me resultaba inquietantemente familiar. La sangre de Rain se heló cuando el reconocimiento lo golpeó. El mayor Torne, su antiguo oficial al mando. De todas las personas que la Tierra podría haber enviado, enviaron al hombre que conocía a Rain mejor que nadie. El único hombre al que no podía engañar. Por un momento, Rain consideró retirarse, agarrar a Gira y huir más profundamente hacia las ruinas. Pero eso solo retrasaría lo inevitable. Es mejor controlar el encuentro y dar forma a la narrativa. Tomando una respiración profunda, Rain salió de detrás de un muro derrumbado. Manos levantadas a la altura de los hombros. «Ya está bastante lejos», gritó. El equipo reaccionó al instante y lanzó sus armas hacia él con una eficiencia practicada. El mayor Torne levantó el puño cerrado, deteniendo el avance de su escuadrón. «Identifícate», gritó Torne. Su voz se oyó fácilmente a través del suelo cubierto de escombros. «Sabes perfectamente quién soy». Torne Rain respondió, manteniendo sus manos visibles. El mayor bajó ligeramente sus armas, entrecerrando los ojos ante el sol de la mañana. «Lluvia, lluvia, Donovan. En persona». Torne hizo una señal a su equipo para que bajaran las armas y luego se acercó solo, deteniéndose a una distancia cautelosa. Los años habían grabado nuevas líneas alrededor de sus ojos,
pero por lo demás su aspecto no había cambiado. La misma mandíbula cuadrada. La misma mirada calculadora. 3 años, dijo Thorne, sacudiendo la cabeza. 3 años desde que desapareciste después de la operación Sol de Medianoche. El registro oficial lo registra como Kia. Conveniente para todos, respondió Rain. No para aquellos que te lloraron. Algo parecido a una emoción genuina cruzó el rostro de Thorne. ¿Por qué estás aquí, Donovan? De todos los lugares de la galaxia donde podría desaparecer, ¿por qué regresar a este agujero infernal? Rain se había preparado para esta pregunta, pero la verdad se sentía más segura que cualquier mentira que pudiera inventar. Quizás penitencia, o simplemente no tener ningún otro lugar a donde ir. Thorne lo estudió durante un largo momento. ¿Has estado viviendo aquí solo? La pregunta quedó suspendida en el aire, aguardando con sospecha. La lluvia sostuvo fijamente la mirada de su excomandante. ¿Qué trae a Ersa Yance de regreso a los 9 principales de Nick? Aquí no hay nada más que fantasmas. Eso es clasificado, respondió Thorne automáticamente, y luego pareció reconsiderarlo. En realidad, quizá quieras escuchar esto. Estamos en una misión diplomática. ¿Diplomático? Rain no pudo ocultar la incredulidad en su voz. ¿Con quién? Este lugar está abandonado. No del todo. Thorne hizo un gesto para que su equipo se acercara. Han surgido nuevas pruebas sobre la operación Sol de Medianoche. Inteligencia que sugiere que fuimos engañados. El corazón de Rain golpeaba contra sus costillas. ¿Engañado cómo? Las instalaciones de Vexari no estaban desarrollando armas biológicas. Estaban investigando una cura para la plaga carmesí, tal como afirmaban. La expresión de Thorne se endureció. Nuestra inteligencia fue falsificada por un tercero, el dominio Krelch. Querían que los humanos y los Vexari se enfrentaran entre sí mientras se expandían hacia territorios en disputa. La revelación golpeó a Rain como un golpe físico. Todo lo que Gira le había dicho era verdad. La operación que lo había perseguido durante años, que lo había llevado a este exilio autoimpuesto, se había basado en una mentira. La Alianza Terrestre está intentando establecer contacto con cualquier Vexari restante. Thorne continuó haciendo las paces siempre que era posible. Cuando nuestros escáneres detectaron señales de vida humana en las ruinas, esperábamos que pudieran ser sobrevivientes de la operación original quienes pudieran ayudarnos a localizar a los Vexari. La mente de Rain corrió. Esto lo cambió todo. O podría si Thorne estuviera diciendo la verdad, pero años de entrenamiento militar le habían enseñado a ser cauteloso. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Él preguntó. Thorne suspiró, luego metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño proyector holográfico. Lo activó y apareció la imagen de un general de la Alianza Terrestre entregando una disculpa formal al Alto Consejo Visari. El sello de fecha indica que fue transmitido apenas 2 semanas antes. ¿Es real, Donovan?, dijo Thorne al concluir el mensaje. Estamos aquí para arreglar las cosas. Rain tomó su decisión. Quizás pueda ayudarte a establecer contacto con los Visari, dijo con cuidado. Pero primero, necesito tu palabra como oficial y como ser humano de que no le ocurrirá ningún daño a ningún Visari que encontremos. Los ojos de Thorne se entrecerraron levemente. ¿Sabes dónde se esconden los supervivientes? Su palabra, mayor. Después de un momento de vacilación, Thorne asintió. Lo tienes. Esta misión tiene como objetivo la reconciliación, no el castigo. Rain respiró profundamente. Entonces hay alguien a quien necesitas conocer. El camino de regreso a la casa de Rain fue más largo que la distancia real. Cada paso tenía un peso y una consecuencia mientras guiaba al mayor Thorne a través de las ruinas, dejando al resto del equipo de reconocimiento la tarea de establecer un perímetro seguro. La mente de Rain estaba llena de preguntas, dudas y una desesperada esperanza de que este desarrollo inesperado pudiera ofrecerle a Gira y tal vez a él mismo una oportunidad de redención. «Has cambiado», observó Donovan Thorne, rompiendo el tenso silencio entre ellos. Rain miró de reojo a su antiguo comandante.
3 años en para mo pueden hacer eso. Es más que eso. La voz de Torne no transmitía juicio, solo curiosidad. Siempre fuiste un buen soldado. Seguías órdenes sin cuestionar. Ahora eres diferente. Quizás aprendí a cuestionar, respondió Rain mientras se acercaban a su refugio improvisado. Se detuvo en la entrada, repentinamente inseguro. ¿Y si Gira hubiera huido? ¿Y si hubiera decidido que la había traicionado? La idea le provocó un escalofrío en el pecho. Antes de entrar, dijo Rain, volviéndose hacia Torne, hay algo que debes saber. La superviviente Baxari. Es importante para mí. La comprensión afloró en los ojos de Torne. ¡Qué importante! Rain sostuvo su mirada fijamente. Mucho. Torne asimiló esto con un leve asentimiento. Entendido. Respirando hondo, Rain abrió la puerta. Gira, soy yo. He traído a alguien que quiere hablar. Por un instante desgarrador, solo hubo silencio. Entonces Gira emergió de las sombras. De la trastienda, aún aferrada a la pistola de pulsos que Rain le había dado. Se puso la ropa más limpia que tenían. Una túnica sencilla y pantalones que Rain había intercambiado hacía meses. Su piel azul parecía brillar en la penumbra. Sus ojos índigo, cautelosos, se fijaron en Torne. Este es el mayor Torne, dijo Rain con suavidad. Está con la Alianza Terrestre. Están aquí en misión diplomática. La mirada de Gira oscilaba entre Rain y Torne. ¿Diplomático? Repitió, la palabra cargada de un peso de incredulidad. La espina dio un paso adelante, deteniéndose cuando Gira se tensó. Con movimientos deliberados, sacó su arma y la colocó sobre la mesa entre ellos. En nombre de la Alianza Terrestre, dijo formalmente, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por la tragedia de la Operación Sol de Medianoche. Nos engañaron, pero eso no excusa nuestras acciones ni el sufrimiento que causaron. La expresión de Gira se mantuvo cautelosa. ¿Por qué está realmente aquí, mayor? Respondió Torne con sinceridad. 2 razones, respondió Torne con sinceridad. Primero, para enmendar el daño. Segundo, dudó, mirando a Rain. Necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda? Gira bajó ligeramente la pistola. ¿Qué podría ofrecerle a la Alianza Terrestre? No solo a ustedes. A todos los Vexari supervivientes. Torne activó su comunicador de riesgo, proyectando una imagen holográfica de un mundo colonial humano. Marcadores rojos pulsaban sobre su superficie. Esto es Helios Prime hace 3 semanas. El comienzo de un brote que llamamos la plaga de ceniza. Ataca el sistema respiratorio, reduce los pulmones a cenizas. La tasa de mortalidad es de casi el 80%. Rain estudió la proyección con creciente temor. ¿Cuántas colonias están afectadas? 7 hasta ahora, extendiéndose rápidamente. El rostro de Torne era sombrío mientras cambió a otra imagen. Escáneres médicos que muestran tejido pulmonar devastado. Nuestros científicos han determinado que es artificial, no natural. Creemos que es un arma de arco Krell. Otra vez los Krell, murmuró Rain. Nuestra información sugiere que los Vexari se encontraron con un patógeno similar hace siglos durante sus primeros conflictos con los Krell. Torne siguió centrándose en Gira y en que desarrollaste un tratamiento efectivo. Los ojos de Gira se abrieron de par en par al reconocerlo. La muerte gris asoló nuestras colonias exteriores durante la Primera Guerra Krell. Sí, confirmó Torne con entusiasmo. Nuestros registros indican que su gente encontró una cura, pero la fórmula se perdió cuando sus archivos médicos en Vexar Prime fueron destruidos en la Segunda Guerra Krell. No se perdió, dijo Gira en voz baja. Protegida. El conocimiento se conservó en la memoria viva, transmitido de sanador a aprendiz durante generaciones. La esperanza se reflejó en el rostro de Torne. Entonces lo sabes. No soy sanador, admitió Gira. Sí, pero sé dónde encontrar a quienes lo son. Hay un santuario oculto en las ruinas profundas.
Un lugar donde los sanadores Pxari continuaron su trabajo incluso después del ataque humano. Rain la miró conmocionada. «Nunca me hablaste de esto». «No era mi secreto para compartir», respondió Gira, sosteniendo su mirada. Pero ahora, se volvió hacia Torne. «Si lo que dices es cierto, si los humanos realmente buscan la reconciliación, quizás sea hora de que los secretos terminen». Torne asintió solemnemente. La Alianza Terrestre está dispuesta a ofrecer reparaciones, intercambio de tecnología, concesiones territoriales, lo que sea necesario para enmendar el daño y asegurar la asistencia Pxari. «Tendré que hablar con los ancianos del santuario», dijo Gira tras un momento de reflexión. «Deben decidir si vuelven a confiar en los humanos». «Por supuesto», asintió Torne. «¿Cuándo podemos?» «Nosotros no». Ger interrumpido. «Solo la lluvia puede acompañarme. El santuario ha permanecido oculto por una razón». Torne frunció el ceño, pero asintió a regañadientes. «¿Cuánto tardará?» 2 días de viaje a través de las profundas ruinas. Dijo Gira. «Territorio peligroso. Los antiguos sistemas de defensa siguen activos en algunos sectores. Saldremos al amanecer». Rain decidió, mirando a Gira en busca de confirmación. Ella asintió, su expresión se suavizó al encontrarse con sus ojos. Torne se aclaró la garganta. «Informaré a mi equipo. Mantendremos la posición aquí y esperaremos tu regreso». Recuperó su arma y se dirigió a la puerta, luego se detuvo. «Donovan, gracias por esta oportunidad». Después de que Torne se fuera, el silencio se instaló entre Rain y Gira. El peso de lo que les esperaba los oprimía a ambos. «¿Confías en él?», preguntó Gira finalmente. «Torne es muchas cosas, pero no es un mentiroso», respondió Rain. «Si dice que la tierra quiere la reconciliación, es verdad». Jara se acercó, sus dedos encontraron los de él. «¿Y tú? ¿Estás lista para regresar con tu gente?». La pregunta tenía múltiples significados. Rain la atrajo suavemente en sus brazos, respirando su aroma familiar. «Mi lugar está contigo ahora», susurró contra su suave cabeza. «Lo que sea que venga después». Ella alzó la cara hacia sus ojos índigo, inquisitivos. Los ancianos del santuario podrían no recibir con agrado a un humano, ni siquiera a uno que salvó la vida de una Vixari. «Entonces tendré que encantarlos», dijo Rain con una media sonrisa. «Logré encantarte, ¿verdad?». Los labios de Jur se curvaron hacia arriba. «Hiciste mucho más que encantarme», dijo Rain a Donovan. El recuerdo de su noche juntos lo azotó. Bajó su boca hacia la de ella. Su beso se profundizó al saber que se encontraban en una encrucijada, una que podría conducir a la sanación de ambos pueblos o a una angustia aún mayor. Esa noche, volvieron a estar juntos con mayor urgencia, como si intentaran forjar una conexión lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier desafío que les depararan los próximos días. Después, mientras yacían entrelazados en la oscuridad, Rain se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple consuelo entre 2 almas solitarias se había transformado en algo que nunca esperó encontrar en las ruinas de NYX9. Amor. El viaje a las profundas ruinas de NYX9 puso a prueba incluso la resistencia militar de Rain. Atravesaron túneles derruidos, escalaron estructuras desmoronadas y recorrieron pasillos laberínticos donde el aire estaba cargado de polvo y recuerdos olvidados. Hiram se movía con sorprendente confianza. Sus pies descalzos se agarraban a superficies que habrían considerado traicioneras. Ella había rechazado su oferta de botas, explicando que los pies Vexari contienen receptores sensibles que les ayudan a navegar sintiendo las vibraciones del suelo. Una ventaja evolutiva en su mundo natal geológicamente inestable. ¿Cuánto falta?, preguntó Rain mientras se detenían a descansar en lo que parecía haber sido un gran atrio, ahora abierto al cielo donde la cúpula se había derrumbado. «Estamos cerca», respondió Girro, mientras sus ojos índigo escudriñaban el horizonte. «¿Ves esa aguja? La entrada está debajo».
Rain siguió su mirada hacia una estructura metálica retorcida que parecía un dedo roto que señalaba acusadoramente al cielo. Eso no parece muy acogedor. Ese es el punto, dijo Jurro con una leve sonrisa. Los mejores santuarios no se anuncian. Al acercarse a la aguja, Rain notó cambios sutiles en su entorno. Los escombros se volvieron menos aleatorios, los caminos más despejados. Alguien estaba manteniendo esta zona, disfrazando el mantenimiento para que pareciera un asentamiento natural. «Detente aquí», ordenó Gira al llegar a la base de la aguja. Se arrodilló y presionó la palma contra lo que parecía tierra firme. Una sección de la superficie brilló y desapareció, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. «Camuflaje holográfico», murmuró Rain, impresionada. «Creí que los Xari perdieron la mayor parte de su tecnología avanzada en el ataque». «Conservamos lo que más importaba», respondió Gira, guiándolo por las escaleras. El pasadizo terminaba en una pared lisa. Gira apoyó la palma contra ella y habló en el tono musical. Lenguaje Vexuri. La pared se disolvió, revelando una vasta cámara que dejó a Rain sin aliento. A diferencia de la ciudad en ruinas que se alzaba sobre ella, el santuario estaba impecable, una maravilla de arquitectura curva y suave iluminación ambiental. Tubos transparentes transportaban líquidos de diversos colores por todo el espacio. Los Besari se movían con determinación entre estaciones de trabajo llenas de tecnología que, en comparación, hacían que el equipo de la Alianza Terrestre pareciera primitivo. «Bienvenidos al santuario», dijo Gira en voz baja. Su llegada no pasó desapercibida. La actividad cesó cuando docenas de ojos índigo se volvieron hacia ellos, específicamente hacia Rain. El silencio se llenó de tensión hasta que un anciano Vexeri se acercó. Su piel azul se desvaneció a un pálido azur con la edad. «Gira», saludó, con la misma melódica voz que la de ella. «Has regresado con un humano». La última palabra no fue pronunciada con hostilidad, sino con inconfundible cautela. «Anciano Pax», Gira hizo una reverencia respetuosa. «Este es Rain Donovan, exmiembro de las Fuerzas Especiales de la Alianza Terrestre. Me salvó la vida». El anciano estudió a Rain con antigua ojos que parecían ver a través de la carne hasta los huesos, a través de los huesos hasta el alma. «Quien te perdonó no borra a los muchos que no perdonaron a otros». «Entiendo tu cautela», dijo Rain, sosteniendo la mirada de los Eles. «Formé parte de la Operación Sol de Medianoche. Creo en las mentiras que nos dijeron, y he vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Sin embargo, aquí estás, en el corazón de lo que queda de nuestra civilización», observó el anciano Pax. «¿Por qué lo has traído aquí, Gira?» «La Alianza Terrestre busca la reconciliación», explicó Gira. «Necesitan nuestra ayuda. Los Krell ya han desatado la gran muerte en las colonias humanas». Los murmullos se extendieron entre los Vexari reunidos. La expresión del anciano Pac permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos. Quizás preocupación. «El consejo debe reunirse», anunció. «Hasta entonces, el humano permanecerá bajo vigilancia». «Se queda conmigo», dijo Gira con firmeza, sorprendiendo a Rain con su audacia. «Respondo por él con mi vida». El anciano lo consideró y asintió una vez. «Que así sea. Pero ninguno de ustedes puede entrar al santuario interior hasta que el consejo decide». Mientras el anciano Pac se marchaba, otros Vexari reanudaron gradualmente sus actividades, aunque muchos miraban con curiosidad a Rain. Gira lo condujo a una pequeña alcoba donde pudieron hablar en privado. «Eso salió mejor de lo esperado», murmuró Rain. «Que no te engañe la calma de Pax», advirtió Jurro Gira. «El consejo está profundamente dividido. Algunos, como Pax, creen que el aislamiento es nuestra única protección. Otros ven valor en renovar el contacto con otras especies». «¿Y cuál es tu postura?» Los dedos de Jura se entrelazaron con los suyos. «Una vez creí, como Pax, y luego te conocí.
La simple afirmación tenía tal peso que Rain se sintió momentáneamente humillada. Levantó sus manos unidas y presionó sus labios contra sus nudillos. Intentaré no decepcionarte. Un joven Vexari se acercó, interrumpiendo el momento. El consejo ha preparado alojamiento para ti, dijo, observando sus manos unidas con curiosidad mal disimulada. La habitación que les asignaron era pequeña pero cómoda, con una única plataforma para dormir que confirmaba que los Vexari estaban al tanto de su relación. Después de que el mensajero partió, Rain exploró el espacio mientras Jura accedía a una terminal de pared. Esta tecnología va mucho más allá de todo lo que tiene la Alianza Terrestre, observó Rain, examinando un dispositivo que parecía purificar el aire a su alrededor. El santuario fue establecido hace siglos como un depósito de nuestro conocimiento más avanzado, explicó Gira. Cuando se produjo el ataque humano, los ancianos activaron los protocolos de emergencia. La tecnología y la información más valiosas se trasladaron a las profundidades subterráneas. ¿Incluyendo armas?, preguntó Rain con cautela. Gir regresó de la terminal. Sistemas defensivos. Sí. Los Vexari nunca han sido conquistadores, Rain. Pero protegemos lo que es nuestro. De acuerdo. Se acercó, atraído por ella como siempre. Así que esperamos al consejo. Deliberarán durante la noche, dijo Gira, extendiendo la mano para trazar la línea de su mandíbula. Tenemos tiempo. La invitación en su tacto era inconfundible. Rain la abrazó, sus cuerpos encajando con la perfección familiar que aún lo asombraba. En el corazón del santuario Vexari, rodeado de quienes tenían todas las razones para odiarlo, Rain se enamoró aún más de la mujer que había unido dos mundos. Más tarde, mientras yacían entrelazados en la plataforma para dormir, Gira trazó patrones en su pecho, símbolos Vexor que no podía leer. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó, tomando su mano y acercándola a sus labios. Una antigua bendición Vexari, respondió ella. Para protección en tiempos inciertos. ¿Crees que la necesitaremos? La expresión de Gira se tornó seria. La decisión del consejo no será unánime. Decidan lo que decidan, habrá resistencia. ¿De qué lado? De ambos. Admitió. Hay humanos que no aceptan a los Vexari como iguales, así como hay Vexari que jamás confiarán en los humanos. Rain la atrajo hacia sí. Entonces tendremos que demostrarles que están equivocados. No. Su sonrisa regresó, reconfortándolo por dentro. La confianza de tu especie nunca deja de sorprenderme. Ante adversidades imposibles, los humanos simplemente deciden superarlas. ¿Es un cumplido o una crítica? Una observación, respondió Gira, mientras sus dedos retomaban sus patrones sobre su piel. Y quizás la razón por la que, a pesar de todo, nuestros pueblos podrían encontrar juntos una salida. Rain despertó con el sonido de las alarmas, un tono melódico y pulsante, distinto de las ásperas bocinas de la Alianza Terrestre, pero sin duda una advertencia. A su lado, Gira ya estaba incorporada, con expresión tensa mientras presionaba la palma de la mano contra un panel que había aparecido en la pared. ¿Qué ocurre?, preguntó Rain, buscando su ropa. Los sensores orbitales han detectado naves entrando en el sistema. Gira respondió, sus dedos bailando sobre la pantalla holográfica. 3 vasijas, no Vexari, configuración no humana. Rain se puso los pantalones y se movió para mirar por encima de su hombro. La pantalla mostraba datos tácticos en un lenguaje que no podía leer, pero las siluetas de los barcos le resultaban bastante familiares. Buque de guerra Krell, murmuró. Clase de crucero pesado. Gira lo miró. ¿Los reconoces? Ya luché contra ellos antes. Esas protuberancias ventrales albergan sus principales conjuntos de armas. Rain estudió el curso proyectado. Se dirigen directamente al 9 de Nick. Esta no es una patrulla al azar. Saben que hay algo aquí. La puerta de sus aposentos se abrió,
revelando grupos de ancianos acompañados por 2 Vexari más jóvenes que parecían vestidos con lo que parecía ser un atuendo militar. La sesión del consejo está suspendida, anunció Pax sin preámbulos. Tenemos preocupaciones más urgentes. Los Krell nos encontraron, dijo Gira, poniéndose de pie. Tal vez, respondió Pax, mientras sus antiguos ojos se dirigían a Rain. O tal vez siguieron a nuestro visitante humano. La lluvia se enfureció ante la insinuación. Si los hubiera traído aquí, habrían atacado hace días. Están respondiendo a algo reciente. El equipo de la Alianza Terrestre, sugirió Gira, podría haber detectado las emisiones de su nave. Independientemente de cómo nos encontraron, están aquí, dijo Pac con gravedad. El Consejo ha activado nuestros protocolos defensivos, pero nuestros sistemas fueron diseñados para la ocultación, no para la guerra abierta. Rain terminó de vestirse. Sus instintos militares se activaron. ¿Qué pasa con el equipo de la Alianza Terrestre en la superficie? Necesitan ser advertidos. Las comunicaciones con la superficie han sido bloqueadas. Uno de los Vixari militares informó que los Krell están usando inhibidores de amplio espectro. Entonces tengo que regresar, decidió Rain. Avisarlos en persona. Imposible. Pac dijo que hemos sellado el santuario. Nadie se va hasta que pase la amenaza. Y si no pasa, retó Rain. Si los Krell desembarcan tropas y encuentran la entrada, tendrán una guerra terrestre en su puerta. La expresión de Pax permaneció impasible, pero Rain pudo ver el cálculo en sus ojos. ¿Qué propones, humano? Déjame contactar con el equipo de la Alianza Terrestre. Junto con tus fuerzas de seguridad, podemos establecer un perímetro defensivo en la superficie. Mantén a los Krell alejados de la entrada del santuario. ¿Lucharías junto a ellos? Vegari, preguntó Pax con evidente escepticismo. ¿Contra tus propios intereses? ¿Contra los Krell? Por supuesto, la voz de Rain se endureció. Manipularon a nuestros 2 pueblos para que entraran en conflicto. Están propagando plagas por el espacio humano. Son el enemigo común. Jurro dio un paso al frente. El anciano Rain tiene razón. Esta es una oportunidad para demostrar que la cooperación entre nuestras especies es posible, necesaria. Incluso Pax lo consideró y luego se volvió hacia el Vixari militar. Comandante Trell, ¿cuál es su evaluación? El comandante se irguió. Nuestros sistemas de defensa pueden repeler un asalto terrestre limitado, pero un combate sostenido agotaría nuestras reservas de energía. La asistencia humana sería tácticamente ventajosa. Muy bien, concedió Pax. El comandante Trell se coordinará contigo, humano. Pero entiende esto, la ubicación del santuario sigue siendo nuestro secreto mejor guardado. Si parece que los Krell superan nuestras defensas, colapsaremos los túneles de entrada. Cualquier persona en la superficie quedará aislada. Entendido. Rain asintió. Necesito reunir mi equipo y contactar con el mayor Torne. Voy contigo, Gira, dijo, con un tono que no admitía discusión, y Pax frunció el ceño. Gira, tu conocimiento de nuestros archivos médicos es inútil si los Krell violaron el santuario, interrumpió. Puedo servir de enlace entre Rain y el comandante Trell. Mi formación como traductor me hace excepcionalmente cualificada. El anciano la observó un largo momento y luego inclinó ligeramente la cabeza. Que así sea. Comandante Trell, prepara su equipo. Partirán en 30 minutos. Mientras Pax y el comandante se marchaban para hacer los preparativos, Rain se volvió hacia Gira. No tienes que hacer esto. Estarás más seguro aquí. La seguridad no es mi prioridad, respondió Gira, tocándole la cara con suavidad. Además, alguien tiene que asegurarse de que no te maten haciéndote el héroe. Rain le tomó la mano y la presionó contra su mejilla. No soy de los héroes. No. Sus labios se curvaron en una sonrisa. El hombre que rescató a una niña alienígena descalza de las ruinas.
que ahora se ofrece voluntario para enfrentarse a los guerreros Krell y proteger a quienes una vez lo consideraron un enemigo. Eso suena bastante heroico para... Antes de que Rain pudiera responder, llegó un técnico Vexari con equipo, incluyendo un elegante rifle de diseño desconocido. Disruptor de pulsos, explicó Gira mientras Rain lo examinaba. Más efectivo contra las armaduras Krell que las armas de la Alianza Terrestre. Rain probó el peso y el equilibrio del arma. Impresionado por su ergonomía a pesar de estar diseñada para manos Vexari. Buena mejora. Se unieron al comandante Trell y a un escuadrón de 12 cazas Vexari en la entrada principal del santuario. El comandante les informó de la situación. Se habían detectado naves de desembarco Krell entrando en la atmósfera, con un aterrizaje previsto a 5 kilómetros de su posición. Saldremos por el túnel de emergencia, explicó Trell, indicando un pasaje estrecho. Nos llevará a 2 kilómetros de tu posición en la Alianza Terrestre, humano. Rain, corrigió. Me llamo Rain. El comandante asintió con rigidez. Rain, entonces tu tarea es coordinarte con tu gente mientras establecemos un perímetro defensivo alrededor de la torre. Mientras se preparaban para partir, Jura apartó a Rain. Hay algo que deberías saber, dijo en voz baja. El consejo tomó una decisión preliminar antes de... Sonó la alarma. El corazón de Rain se aceleró y acordaron proporcionar la cura para la ceniza y la plaga. Gira dijo, con sus ojos índigo brillantes de emoción. El anciano Pax fue derrotado en la votación. La mayoría cree que es hora de que los Vexari y los humanos dejen atrás el pasado. El alivio inundó a Rain. Esa es una noticia increíble. ¿Lo es? Asintió Jara. Pero primero, debemos asegurarnos de que haya un futuro para ambos pueblos. Rain asintió, con la determinación apoderándose de él como una armadura. Entonces, asegurémonos de que estos bastardos Krell no arruinen nuestro nuevo comienzo. Mientras avanzaban por el túnel de emergencia, Rain sintió una curiosa sensación de rectitud. 3 años atrás, había participado en una operación basada en mentiras que había devastado a los Vexari. Ahora, tenía la oportunidad de redimirse, luchando junto a ellos contra un verdadero enemigo. Y a su lado estaba Gira, la mujer que le había demostrado que la conexión se podía encontrar en los lugares más inesperados, que la sanación era posible incluso después de las heridas más profundas. Pasara lo que pasara en la superficie, Rey sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Las ruinas de NYX-9 estallaron en caos mientras las naves de desembarco Krell descendían por la atmósfera, dejando sus motores estelas de vapor verde enfermizo. Rain lideró la fuerza combinada humana Vexari hacia la posición de la Alianza Terrestre, moviéndose rápidamente a través del paisaje sembrado de escombros. La sorpresa del mayor Torne al ver a Rain emerger de las ruinas con un escuadrón de guerreros Vexari rápidamente dio paso al pragmatismo táctico. En cuestión de minutos, habían establecido un puesto de mando conjunto en los restos de lo que una vez fue un edificio cívico. 3 cruceros Krell en órbita, pero al menos 4 naves de desembarco en la superficie, informó Torne, estudiando la pantalla táctica. Están estableciendo un perímetro alrededor de las ruinas. Están buscando algo, observó el comandante Trell. Probablemente el santuario o a nosotros, sugirió Torne. La Alianza Terrestre ha estado atacando duramente las líneas de suministro Krell desde que descubrimos su participación en la Operación Sol de Medianoche. Rain estudió el patrón de despliegue Krell. Se están dispersando demasiado. Si concentramos nuestras fuerzas aquí y aquí, indicó 2 posiciones en el mapa. Podemos atravesar su línea y flanquear su posición de mando. Trell asintió con aprecio. Una estrategia agresiva. Los Krell no se la esperarán. Los humanos se especializan en lo inesperado, dijo Gira con un dejo de orgullo que conmovió a Rain. Se movieron en equipos mixtos, con experiencia táctica humana, complementando la tecnología Vexari de maneras que rápidamente demostraron ser devastadoramente efectivas.
Rain lideró la fuerza de ataque principal con Hiro sirviendo como enlace de comunicaciones entre los elementos humanos y Visari. El primer enfrentamiento se produjo al borde de una plaza de mercado derrumbada. Los soldados Krell, seres reptilianos envueltos en armaduras cítanas, se movían en formación cerrada, sus armas de energía barriendo las ruinas. «¡Alto!», susurró Rain para calmarlo. «Esperen a que pasen la fuente». Cuando la patrulla Krell llegó a la posición designada, Rain dio la señal. El fuego de pulso sincronizado desde posiciones ocultas derribó a la mitad de la patrulla antes de que pudieran reaccionar. Los Krell restantes se dispersaron buscando refugio, solo para ser aniquilados por disparos precisos de los francotiradores Sourn. «Limpio y eficiente», comentó Trell mientras avanzaban. «Quizás las tácticas humanas tengan algo que decir después de todo». «Espera», respondió Rain con una sonrisa sombría. «Solo estamos empezando». Tras 3 enfrentamientos más, el patrón se mantuvo. La imprevisibilidad y adaptabilidad humanas, combinadas con la superior tecnología Visari, crearon una fuerza mayor que la suma de sus partes. Los Krell, acostumbrados a luchar contra cada especie por separado, se vieron superados en maniobras a cada paso. Al acercarse al puesto de mando Krell, una posición fortificada establecida alrededor de una de sus naves de desembarco, Rain vio algo que le heló la sangre. Un comandante Krell emergió de la nave, distintivo por las marcas ornamentadas en su armadura y la inusual cresta en su casco. «Ese es Verar», susurró Rain, y el reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. «¿Lo conoces?», preguntó Hur, agachándose a su lado. «He visto informes de inteligencia. Ocupa un puesto alto en la jerarquía militar Krell». Rain entrecerró los ojos. «Y según los archivos que Torne me mostró, él fue quien proporcionó la información falsificada sobre la instalación de armas biológicas Vexari». Los ojos índigo de Gira se abrieron de par en par. «El arquitecto de la Operación Sol de Medianoche, él mismo», confirmó Rain. «Y ahora está aquí personalmente liderando una misión para encontrar el santuario». Un plan se formó en la mente de Rain. Peligroso, posiblemente suicida, pero con el potencial de poner fin a este conflicto de forma decisiva. Se lo explicó rápidamente a Torne y Trell, quienes intercambiaron miradas preocupadas. «Es demasiado arriesgado», argumentó Torne. «Deberíamos mantener nuestra estrategia original». «La estrategia original costaría demasiadas vidas en ambos bandos», replicó Rain. «Así tenemos la oportunidad de cortarle la cabeza a la serpiente». «Estoy de acuerdo con Rain», dijo Trell, sorprendiendo a todos. «Los Krell respetan la fuerza y la confrontación directa. Este plan, aunque peligroso, habla su idioma». Los preparativos se hicieron rápidamente. Rain y Gira se acercarían bajo la fingiendo rendición, atrayendo a Berkar mientras las fuerzas de Torne y Trell se posicionaban para el ataque real. «No tienes que hacer esto», le dijo Rain a Gira mientras se preparaban. «Es mi plan. Debería ir sola». «Empezamos este viaje juntas», respondió ella, comprobando su arma oculta. «Lo terminaremos juntas». Se acercaron a la posición Krell con las manos en alto y las armas ocultas debajo de sus prendas exteriores. Como era de esperar, fueron rápidamente rodeados y escoltados hasta Verarakar. El comandante Krell era aún más imponente de cerca, de casi 2 metros de alto y con una armadura que parecía latir con energía interna. Su rostro de reptil los miró con frío cálculo. «Un humano y un Vexari trabajando juntos», susurró, mientras su traductor traducía su discurso a un acento estándar. «¡Qué inesperado! Hemos venido a negociar», dijo Rain manteniendo la voz firme. «En nombre de ambos pueblos». «Negociar». La risa de Berkar era como el roce de 2 piedras. «Los Krell no negocian con especies inferiores». «Menor». Rain permitió que un matiz de desprecio entrara en su voz. «No pudiste derrotar directamente a ninguno de nuestros pueblos, así que nos engañaste para que lucháramos entre nosotros.
Esas no son tácticas de una especie superior. Son tácticas de cobardes. La postura del comandante Krell se tensó de rabia. ¿Te atreves? Nos atrevemos, interrumpió Ger, con una autoridad inesperada en su voz melódica. Manipulaste a nuestros pueblos para que entraran en conflicto. Propagaste plagas por el espacio humano. Y ahora vienes aquí buscando destruir lo que queda del conocimiento Vexari. Conocimiento que legítimamente pertenece a los Krell. Berkar gruñó. Los Vexari han atesorado secretos médicos durante milenios. Secretos que habríamos compartido si nos lo hubieras pedido en lugar de atacar, respondió Gire. Rain se movió ligeramente, preparándose para lo que vendría después. No tiene por qué terminar en más derramamiento de sangre. El Consejo Vexori ya acordó compartir la cura para la gran muerte con los humanos y potencialmente con los Krell. Esto tomó a Berar con la guardia baja. Mientes. Los Vesari nunca lo harían. Los tiempos cambian. Gira dijo simplemente, quizás. Es hora de que los Krell también cambien. Por un momento, Rain pensó que su táctica podría funcionar, que la diplomacia podría prevalecer donde la violencia había fracasado. Entonces, la mano de Berkar se movió hacia su arma. Basta de engaños. Nos llevarás al santuario Vexari. O'Rain se movió con los reflejos fulminantes que lo habían hecho legendario en las fuerzas especiales, desenfundando su disruptor de pulso oculto y disparando con un movimiento fluido. Simultáneamente, comenzó el ataque coordinado. Fuego de precisión. Desde posiciones ocultas, golpeando a las fuerzas Krell con un efecto devastador. En el caos, Berkar se abalanzó sobre Gira. Rain se interpuso entre ellos, recibiendo un golpe de refilón de la espada de energía del comandante Krell en el pecho. El dolor lo quemó, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Disparó de nuevo, alcanzando a Var en una articulación vulnerable de su armadura. El comandante Krell se tambaleó, pero no cayó. Con sorprendente velocidad, golpeó de nuevo, esta vez alcanzando a Rain de lleno. Rain sintió un dolor abrasador extenderse por su torso mientras se desplomaba. Con la visión borrosa, vio a Gira. Alzó su arma y disparó repetidamente, haciendo retroceder a Berar. Lo último que Rain oyó antes de perder la conciencia fue la voz de Torne gritando órdenes mientras las fuerzas humanas Vexeri se acercaban. Rain despertó con el suave zumbido del equipo médico Vexari y la suave presión de la mano de Gira en la suya. Estaba tendido en una cámara de recuperación en las profundidades del santuario, rodeado de tecnología que no podía comprender. Bienvenido de nuevo, dijo Gira en voz baja, con sus ojos índigo brillantes por las lágrimas contenidas. Nos tenías preocupados. Rain intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Gira lo ayudó a beber agua de un recipiente curvo. Berkar, logró decir finalmente. Muerto, respondió ella, junto con la mayor parte de su personal de mando. Los Krell restantes se rindieron cuando sus naves en órbita fueron inutilizadas por una flota conjunta Vexeri de la Tierra. Rain parpadeó sorprendida. La Tierra envió naves. El mayor Torne había pedido refuerzos antes del ataque. Gira explicó, llegaron justo a tiempo para evitar que los cruceros Krell bombardearan la superficie. Lo ayudó a incorporarse, sujetándolo mientras se adaptaba al movimiento. El Consejo ha formalizado el acuerdo para compartir la cura. Las naves médicas de la Alianza Terrestre ya están en camino a las colonias afectadas. ¿Y nosotros?, preguntó Rain, mirándola a los ojos. ¿Qué nos pasa ahora? La sonrisa de Gira era radiante. El Consejo me ha nombrado enlace oficial con la Alianza Terrestre. Y a ti, como el héroe que ayudó a salvar el santuario, se te ha concedido el honor sin precedentes de residir permanentemente entre los Vexari, si lo deseas. Rain la atrajo hacia sí, ignorando la punzada de dolor de su herida en proceso de curación. Lo único que quiero es estar donde tú estés. Eso se puede arreglar, murmuró contra sus labios. 6 meses después,
Rain se encontraba en un balcón con vistas al recién establecido asentamiento conjunto de los Vexari de la Tierra, que se había alzado sobre las ruinas de NYX9. La ciudad, ahora rebautizada como Aurora, simbolizaba la nueva alianza entre las dos especies. Una alianza que ya estaba cambiando el rumbo. Contra los Krell a través de múltiples sectores. Gira se unió a él, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo pulido. Llevaba un sencillo vestido azul que realzaba su piel, y alrededor de su cuello colgaba un colgante que Rain le había regalado, elaborado con un fragmento de la aguja que antaño ocultaba la entrada del santuario. Pensando profundamente, preguntó, rodeándolo con el brazo por la cintura. Simplemente apreciando cuánto puede cambiar en poco tiempo, respondió él, acercándola. De ruinas a esto, de enemigos a aliados, de soledad a amor, añadió Gira en voz baja. Rain sonrió, recordando su primer encuentro. Su cuerpo tembloroso entre los escombros, descalza y asustada. Como se había derrumbado en ese primer baño, abrumada por la simple bondad. Lo lejos que ambos habían llegado desde entonces. Los Vexari tienen un dicho, continuó Gira. Lo que está roto se puede reconstruir con más fuerza por dentro. Creo que nuestros pueblos están demostrando que es cierto. Los humanos tienen un dicho similar, respondió Rain. Lo que no te mata te hace más fuerte. Gira rió. El sonido como música. Tan directo, tan humano. Por eso te amo. Mientras los gemelos se posaban sobre Aurora, pintando la nueva ciudad con tonos ámbar dorado, Rain reflexionó sobre el extraño camino que lo había traído hasta aquí. Había llegado a la casa de Nick buscando soledad y penitencia, pero en cambio encontró conexión y propósito. Y en los brazos de una mujer de piel azul y ojos índigo, encontró algo que nunca esperó.